esta noche en al sur de la frontera. Casa Blanca pone punto final al título 42. ¿Qué pasa a partir de ahora? Migrantes reaccionan a las medidas de seguridad del gobernador de Texas. La inflación también afecta el envío de remesas. Niños venezolanos migrantes en Colombia reciben apoyo en educación. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen nuevamente en este domingo a través de la señal de Canal 12 y también en Facebook. Bienvenidos al sur de la frontera. En la próxima hora vamos a conocer en detalle parte de todo este fenómeno de la migración irregular con sus aristas. Yo soy Roxana Webb y les doy la bienvenida. La derogación del título 42 a partir del 23 de mayo no significa el fin de las restricciones legales para entrar a los Estados Unidos. Así lo advirtió Luis Miranda, comisionado adjunto de CBP, en entrevista a La Voz de América. Así comenzamos. A partir del 23 de mayo será derogado el título 42 en la frontera sur de Estados Unidos. Vamos a seguir aplicando la ley. Y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza advierte sobre posibles engaños a los que pueden estar expuestos los migrantes. Porque hay como que una expectativa de que esto quiere decir que no se están aplicando las leyes, y eso no es. Estamos aplicando las leyes y simplemente que no estamos usando la autoridad del Centro de Enfermedades bajo COVID, que era bajo el título 42. En su lugar se regirán bajo el título 8, explicó Luis Miranda, comisionado adjunto de CBP. Que es la autoridad de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos, que siempre ha estado en vigencia. Es importante reconocer que bajo el título 8, las personas son rápidamente puestas en procesos de removimiento, de deportación, cuando no pueden establecer un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos. Es decir, que a partir del 23 de mayo los migrantes podrán solicitar asilo de manera regular en un puesto fronterizo. Pero el asilo, para ser muy claro, no aplica para las personas huyendo por razones económicas. Según las leyes estadounidenses, tiene el derecho de solicitar protección aquel que haya sufrido o tema sufrir persecución, basada en su raza, religión, nacionalidad, opinión política o por su membresía en un grupo social determinado. Las leyes de los Estados Unidos, cuando se violan, cuando se trata de entrar ilegalmente, también previene que la gente después se pueda acoger a un proceso legal de inmigración. Bajo el debido proceso, los migrantes son detenidos y entrevistados por un oficial de asilo, que determina la permanencia o deportación del extranjero. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Bueno, la Casa Blanca puso fin al título 42 a partir de mayo, pero ¿qué pasa ahora? Veamos. El título 42 es una medida de salud pública que fue implementada al inicio de la pandemia por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, que para evitar la propagación del coronavirus permitía deportar directamente del país a los que pedían asilo en Estados Unidos. Pero su implementación se dio en marzo del 2020 y tuvo precisamente como intención el hecho de prevenir el que siguiera habiendo un cruce fronterizo que incrementara el riesgo derivado del COVID. A partir del 23 de mayo, esa medida se eliminará y en ese momento las personas que busquen refugio en Estados Unidos lo podrán hacer, pero no es un proceso fácil ni rápido. Es un proceso riguroso, personas son vetadas extremadamente. Y esto no significa de ninguna forma de que las fronteras están abiertas, significa que las personas tienen derecho a un proceso, eso solo. ¿Cómo será el protocolo? Pues las personas podrán solicitar asilo a un agente de inmigración cuando entren en un puerto de entrada fronterizo de Estados Unidos. El primer paso normalmente es la entrevista del miedo creíble, que está destinada precisamente a ser como una especie de pre-screening o de revisión preliminar a los fines de ver si tienes condiciones para plantear un posible asilo. Las leyes de asilo no cambiaron durante la pandemia, pero ahora se vuelve al escenario de antes de la crisis sanitaria, es decir, al título 8, que obliga a las autoridades a seguir las normas sobre los procesos de solicitud de asilo. Lo único que significa es que los Estados Unidos va a seguir sus propias leyes y leyes internacionales en términos de el proceso de asilo, y le va a dar a la gente una oportunidad. La decisión de otorgar asilo o no depende significativamente de la Corte y el juez que lo esté tramitando. El 60% de los jueces tienen una tasa de rechazo de asilo del 70% o incluso más. Puede variar mucho con la persona que te toca
y mucho depende de tu entrevista de miedo creíble si puedes establecer que hay mérito en términos de tu persecución o riesgo en tu propio país. Y la nacionalidad de los solicitantes también puede ser un factor determinante. Que dentro de los países que más se benefician en este momento en cuanto a la adjudicación de asilos o aprobación de casos de asilo, definitivamente está Venezuela, está Nicaragua, ¿ok? Pero al mismo tiempo también observamos como otros países que están viviendo circunstancias de conflictos realmente serias, como sería Haití, Cuba, y ahorita probablemente en el caso de Colombia tienen porcentajes de aprobación de asilo basados en nacionalidad alarmantes o verdaderamente bajos. Las autoridades revisan si ese miedo creíble continúa vigente, el nivel de gravedad de esa persecución y si el solicitante tiene posibilidad o no de reubicarse en otro país. Pero también hay que tener en cuenta lo siguiente. Lo primero que observa un oficial de migración es que es una entrevista muy subjetiva y observa tu comportamiento, observa, digamos, la hilación de tus respuestas y que no existan contradicciones entre lo que empezaste a declarar con respecto a lo que ya estaba en tu declaración escrita. Los peticionarios pueden quedarse dentro del país mientras aguardan una decisión. Si la solicitud es denegada ante el Servicio de Inmigración, aún se puede apelar, pero si el caso ya ha pasado a la Corte, ya no hay margen de movimiento. Si ya estando ante la Corte de Inmigración en un asilo defensivo, tu caso no es aprobado, terminas con una orden de deportación. Igualmente, si no cumple con los requisitos, estas personas pueden ser deportadas de forma inmediata. Lo mejor, dicen los expertos, es consultar con un abogado migratorio antes de tomar cualquier decisión. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Ciudadanos de Honduras, Cuba, Haití, Venezuela, entre otros países que se encuentran en territorio hondureño, se estarían alistando para salir en una nueva caravana rumbo a los Estados Unidos. La eliminación del título 42 ha promovido un alza de estos flujos, de los cuales escuchamos hace unos días. Gusto de saludarle en esta nueva emisión de Al Sur de la Frontera. Sin embargo, en el tema migratorio, pues hay distinto tipo de cambios. Esto a raíz del anuncio de Estados Unidos al ponerle fin al título 42, esta medida sanitaria en donde se obligaba la expulsión inmediata de territorio estadounidense a aquellos migrantes que pues cruzaban de forma irregular territorio estadounidense. Y es que a raíz de esta noticia se prevé que el próximo 15 de abril estará partiendo desde Honduras una megacaravana de migrantes. Se ha anunciado a través de redes sociales, sin embargo, autoridades migratorias han anunciado un plan de emergencia para atender estos grupos. Hemos coordinado ya mesas de trabajo, estamos preparados, el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Gobernación, se acaba de crear una mesa de trabajo, nosotros ya estamos incluyendo a todos los participantes para estar en eso, prevenidos para mandar ese mensaje de que en Guatemala estamos, como lo hemos hecho en anteriores casos de caravanas masivas, preparados, ya estamos totalmente listos para saber qué es lo que va a pasar. Todavía todo esto es incierto, es una desinformación que ya inteligencia de gobierno de Guatemala la está trabajando, estamos viendo qué tan verídico es la posible caravana. Hasta el momento no queremos mandar ese mensaje a todas las personas que les están llegando información, que no lo hagan de esa manera. En Guatemala es muy complicado, tenemos ya puestos operativos, estamos todos unidos para evitarlo como lo hemos hecho los otros años anteriores y mandarle ese mensaje a todos los guatemaltecos. Seguimos cuidando la salud, seguimos cuidándolos a todos, no queremos que ingresen caravanas, tenemos que seguir protegiendo territorio guatemalteco, tenemos que cuidarlos a los guatemaltecos y seguimos insistiendo que la migración tiene que ser ordenada, segura, para evitar esos posibles contagios que pueden tener, por ejemplo, en una gran pasada de cantidad de gente. Junto con este sistema de emergencia también se mantiene en alerta las fronteras guatemaltecas ante las medidas de seguridad dictadas, en este caso por El Salvador, contra grupos de pandillas. Es por ello que se está trabajando en conjunto para abordar el tema migratorio y también el de seguridad. Acaban de informar con el Ministerio de Gobernación, tenemos alertas sobre ciertos pandilleros, que ya tenemos esa alerta en los controles migratorios para estar bien enterados, que no van a estar entrando a territorio guatemalteco, ya sea por medio ilícito como lo pudieran hacer o por medio legal. Nosotros estamos cubriendo y protegiendo a esas familias, a esas personas que pudieran ser vulnerables por este tipo de personas que vienen a hacer daño y a complicar más el tema de los guatemaltecos.
De acuerdo a los reportes migratorios y la coordinación que se tiene con Honduras, se prevé que los grupos estarán partiendo la próxima semana desde Honduras. Estos grupos forman en este momento un promedio de 5.000 a 10.000 personas. Sin embargo, se estarían sumando un poco más de aquellas que continúan en caravanas saliendo desde la selva de Darién entre Panamá y Costa Rica y que estarían llegando a Honduras para pasar por Guatemala, enfilarse hacia México y buscar los Estados Unidos. Con este reporte para el sur de la frontera, informó Daniel Collín con imágenes de Brian Escobar. Y desde Nicaragua se conoce sobre un importante incremento en el número de personas que buscan llegar a los Estados Unidos de forma ilegal. A través de un mensaje publicado en las plataformas digitales de la Embajada de Estados Unidos en Managua, Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de ese país, alertó a los migrantes que continúa siendo ilegal ingresar a Estados Unidos sin autorización. No te dejes engañar por los traficantes. Estados Unidos continúa haciendo cumplir sus leyes de inmigración y sus medidas de seguridad en la frontera. Continúa siendo ilegal entrar a Estados Unidos sin autorización. Aquellos individuos que intentan migrar de forma irregular a los Estados Unidos se ponen en riesgo a sí mismos y a sus familias. El diplomático advirtió de los riesgos que conlleva migrar hacia ese país y de las consecuencias que podrían tener estas personas. La embajada en reiteradas ocasiones ha publicado mensajes donde insta a las personas a no exponer sus vidas y no realizar un viaje en vano. Aquellos que ingresen de forma ilegal serán detenidos y colocados en procesos de deportación. El viaje es peligroso y las consecuencias son importantes. Piénsalo bien, no te arriesgues. La sede diplomática anteriormente había alertado sobre estafadores de visas para aquellas personas que intentan ingresar de manera legal al país norteamericano. En una publicación destacaron a todos los solicitantes a ser precavidos de vendedores externos que pueden cobrar cantidades excesivas por sus servicios. No hay empleados de la embajada brindando servicios fuera de nuestras instalaciones y únicamente una entrevista con un oficial consular determinará si usted califica o no para una visa de no inmigrante. Xochitl Mendoza, Acción 10. ¿Por qué se da este fenómeno en Nicaragua? Debido a la situación política y social. La ola de nicaragüenses que ha decidido emigrar a otros países podría agudizarse mientras que el panorama del país no muestre mejoría en la estabilidad económica, explicó experto en temas migratorios Moisés Gutiérrez. A menos que suceda algo a muy corto plazo, creo que estas cifras podrían ir en aumento en los próximos meses. Recordemos que son muchos los factores que inciden para que una persona tome la decisión de irse de su país de origen, entre ellos las crisis políticas, sociales, la falta de un empleo formal, también lo que tiene que ver con la falta de estabilidad familiar, económica, por supuesto. Entonces son varias cosas las que inciden para que alguien pueda tomar la decisión de irse de su país en última instancia. Estados Unidos, Costa Rica y Europa continúan siendo los destinos con más demanda para emigrar. Obviamente el desarrollo económico en estos países es una de las causas por las cuales las personas eligen preferiblemente estos que se han mencionado. Además que también entendemos de que en la mayoría de estos países es donde nuestra población tiene más amigos y familiares. Es muy difícil que alguien tome la decisión de irse a un tercer país donde no conozca a alguna persona que pueda tenderle la mano en un inicio, ¿verdad? Entonces yo creo que esto tiene mucho que ver. Un salario justo y mejores oportunidades de empleo serían una de las expectativas que reducirían el flujo migratorio, expresó Gutiérrez. Más que expectativas, yo diría que son los deseos que tenemos la gran mayoría de nicaragüenses, que en nuestro país haya un clima óptimo de inversión extranjera, donde hayan oportunidades laborales para todos, donde haya un salario justo, donde haya también un fuerte apoyo, un apoyo integral a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas, que son obviamente parte fundamental del desarrollo económico de cualquier país. Entonces, en Acción 10, Geraldine Domínguez. Y como lo mencionábamos, a partir del 23 de mayo se eliminará el título 42 y en ese momento las personas que buscan refugio en Estados Unidos lo podrán hacer, pero no es un proceso fácil ni tampoco rápido. Pero ¿cómo será el protocolo para solicitar asilo en Estados Unidos? Adelante.
A partir del 23 de mayo se eliminará el título 42 y en ese momento las personas que busquen refugio en Estados Unidos lo podrán hacer, pero no es un proceso fácil ni rápido. Es un proceso riguroso, personas son vetadas extremadamente, y esto no significa de ninguna forma de que las fronteras están abiertas, significa que las personas tienen derecho a un proceso solo. ¿Cómo será el protocolo? Las personas podrán solicitar asilo a un agente de inmigración cuando entren en un puerto de entrada fronterizo de Estados Unidos. El primer paso normalmente es la entrevista del miedo creíble, que está destinada precisamente a ser como una especie de pre-screening o de revisión preliminar a los fines de ver si tienes condiciones para plantear un posible asilo. Un funcionario migratorio será el que determine si el solicitante cumple o no con los requisitos para pedir este derecho. El gobierno, después de una entrevista y un proceso, determina si ese proceso merita que la persona se quede o no. La decisión de otorgar asilo o no depende significativamente de la Corte y el juez que lo esté tramitando. El 60% de los jueces tienen una tasa de rechazo de asilo del 70% o más. Que dentro de los países que más se benefician en este momento en cuanto a la adjudicación de asilos o aprobación de casos de asilo, definitivamente está Venezuela, está Nicaragua. Lo mejor, dicen los expertos, es consultar con un abogado migratorio antes de tomar cualquier decisión. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Y si viajar de forma irregular vía terrestre es arriesgado, la situación se complica al hacerlo vía marítima. El periodista Omar Vázquez nos plantea la situación y los peligros que conlleva esta nueva modalidad y los casos de tragedias marítimas que se han registrado protagonizadas por migrantes. Mientras los Estados Unidos extiende sus medidas de control, tratando de evitar las llegadas no autorizadas desde la alta mar, miles de migrantes insisten en utilizar la ruta marítima para conseguir el sueño americano. Pero los peligros de migrar utilizando el mar siguen siendo alarmantes, ya que los coyotes que se encargan del traslado utilizan un sinnúmero de frágiles embarcaciones sobrecargadas de inmigrantes. En los últimos meses, una embarcación con aproximadamente 40 migrantes y pocas medidas de seguridad colapsó en las costas de San Diego, en el sur de California. Las imágenes muestran los momentos de desesperación, cuando los migrantes saltaron cerca de la costa a las gélidas aguas ante las gigantescas y potentes olas. Finalmente, las autoridades reportaron la muerte de 5 migrantes. Buscan el modo por el agua o por el otro lado. Pero dicen que esta agua es fría, que aquí es bien diferente. El agua es fría, ahí se pueden hasta ahogar, ya han ahogado ya ahí. Sí. Pero aquí cae gente de todo el mundo. Guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos y de todos. De Honduras, de todos lados viene aquí mucha gente de Honduras, se van tratando siempre con el sueño americano. Y pues yo no sé cuántos lo logran, pero sí se oye mucho. La gente se está cruzando de cualquier manera, se cruzan porque se cruzan, no sé cómo le hacen, pero le buscan. Mientras que en la costa del Atlántico, la ruta marítima principalmente utilizada por los caribeños cobró más dificultad al terminar la política migratoria denominada pies secos, pies mojados, la cual permitió a un elevado número de cubanos ingresar a Estados Unidos y establecerse legalmente. Varias historias se han revelado a través de los años, pero la del cubano Julio César Capote, de 20 años, quien fue rescatado por un buen samaritano que apareció con su bote en las profundidades del mar, ha cobrado mucha relevancia, al convertirse en el único sobreviviente de los 4 integrantes de su familia que a puro remo intentaron cruzar el estrecho de la Florida. Según contó el joven cubano, una correntada les partió la precaria embarcación y el océano se terminó tragando a su tío y a sus 2 hermanos. La misma historia suele repetirse en los países sudamericanos, principalmente en Colombia, donde las redes de tráfico de personas suelen conducir a las víctimas durante la noche por la vía marítima hacia la costa panameña en lanchas no autorizadas.
Mientras tanto, en nuestro país es la Marina del Ejército de Guatemala la encargada de implementar acciones para prevenir el tráfico ilegal de personas por la vía marítima. En un informe más para el sur de la frontera, Omar Vázquez. Vamos a nuestra primera pausa. Ya volvemos. Empieza a vivir, chicos y grandes se ven sonreír, vamos todos para la playa, RCM nos acompaña, con mis amigos de fiesta yo estaré, a mi familia y vecinos invitaré, de color vamos a pintar, este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RCM bajo el sol y en la arena. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Es momento de saludar hasta los Estados Unidos a Ernesto Cornejo. Él nos tiene detalles, nos va a compartir parte de la información que ha recopilado durante estos días. Ernesto, buenas noches, te escuchamos. Así es, Roxana, buenas noches, saludos a los amigos televidentes hasta El Salvador. En efecto, estamos en un nuevo programa de Al Sur de la Frontera donde le vamos a presentar los casos e historias de aquellos que han dejado sus países de origen en búsqueda de mejores oportunidades acá en los Estados Unidos. Y es que justamente el gobierno estadounidense está llevando a cabo la entrega de más de 30,000 nuevas visas de trabajo, esto con el fin de que todas las personas, principalmente del Triángulo del Norte, puedan llegar hasta este lugar y generar el ingreso a sus familias. Más detalles se los presento en la siguiente nota. Que estamos viviendo un momento de baja acelerada en la tasa de desempleo en Estados Unidos, cuando uno ve rótulos de se necesitan trabajadores por todos lados. En el 2021, Estados Unidos enfrentó una escasez de mano de obra en algunas áreas esenciales. De acuerdo a los expertos, esto se debió a los efectos que causó la pandemia del COVID-19. Sumado a eso, las pocas políticas para contribuir a la generación de más empleo. Deberíamos de estar dándole la bienvenida a quienes quieren ser parte de esta nación, quieren ser parte de seguir contribuyendo al crecimiento económico, seguir ampliando la base tributaria de Estados Unidos, y a eso me refería anteriormente cuando dije de que la política anda por un lado y la necesidad evidenciada por los datos anda por el otro. Es por eso que para el año fiscal han buscado crear nuevas oportunidades con la emisión de 35,000 visas adicionales a trabajadores temporales no agrícolas. De estas, 11,500 son para ciudadanos de Haití, Guatemala, Honduras y El Salvador. En este último, ya las autoridades están buscando los métodos para la selección de las personas y así contribuir con una migración legal. Es que hay una necesidad en Estados Unidos, que no hay trabajadores. Y como no hay trabajadores, hay una economía decadente. La verdad es que por más máquinas que se tengan, es bien difícil poder equilibrar una economía
cuando su estrategia de producción no es evolutiva. Dejaron en claro que el gobierno de El Salvador también está buscando más empleabilidad para sus ciudadanos en otros continentes y así evitar que más personas estén emprendiendo el viaje de manera ilegal. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Y seguimos con más información, y es que Guatemala, Honduras y El Salvador se van a ver favorecidos con el ingreso económico que el BESI va a brindarles a aquellas comunidades que se ven en riesgo y que sus ciudadanos tienen la opción de viajar hacia los Estados Unidos de manera irregular. El objetivo es detener estas intenciones. Como un instrumento de gestión para detonar el potencial productivo y de atracción de inversión para la región del Trifinio que la conforma El Salvador, Guatemala y Honduras, las autoridades del Banco Centroamericano de Integración Económica hicieron la presentación oficial del Plan Maestro. Para realmente reactivar, y ahora, bueno, son planes, pero hay que hacerlo más que poesía, hay que hacerlo una realidad para estas poblaciones. El BCE sigue dispuesto a seguir apoyando a cada una de estas comunidades. El evento contó con la presencia de los 3 vicepresidentes de los países centroamericanos. Ahí el de El Salvador aprovechó para reiterar su llamado al gobierno estadounidense para que se una al proyecto. Por lo tanto, consideramos que el plan maestro del plan Trifinio puede ser un dinamizador para esta región. Y quisiéramos que la administración actual de los Estados Unidos, la administración Biden, que le ha encomendado a la vicepresidenta Kamala Harris, entendieran esta realidad, escucharan que aquí hay una propuesta seria, integral, bien estructurada. Por su parte, el de Guatemala reiteró que con esto también se busca minimizar las intenciones de la migración ilegal. Repartir la riqueza, nosotros lo que tenemos que repartir es prosperidad, llevarle a las personas mejores condiciones de vida. Vuelvo, Dante lo mencionaba, todas las falencias y los riesgos a que están expuestos los municipios de nuestra región. Y ahora mismo hay un debate en mi país sobre el endurecimiento de las penas para el coyotaje. Incluso se atreve mucha gente a decir que los únicos responsables de las migraciones son los coyotes, cuando esta es una verdad a medias, porque las personas no se quieren ir de sus países, las familias quieren estar integradas. Y si nosotros proveemos mejores condiciones de salud, educación, generación de ingresos, seguridad, nadie se va a ir. El trabajo articulado será una prioridad y esperan que más entidades internacionales vean el potencial que tienen cada uno de los países para un desarrollo sostenible. Con imágenes de Javier Benavides, informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. En junio, el condado de Los Ángeles será la sede de la Cumbre de las Américas que reunirá a los presidentes de la región. Esto con el fin de discutir diferentes temas, entre los cuales está por destacar el tema de la migración. Ricardo Zúñiga, el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica, sostuvo recientemente un acercamiento con los miembros de la diáspora de estos países en Los Ángeles, todo con el fin de poner en contexto los desafíos a los que se ven enfrentados y las posibles soluciones que se puedan tener al respecto. Visitamos con miembros de la diáspora para oír directamente de ellos lo que está afectando la vida de ellos y de sus familiares en los países de las Américas. Y eso es precisamente porque queremos que esta cumbre sea una cumbre enfocada en los intereses de personas a través de la región y cómo podemos hacer la democracia más eficaz para responder a las necesidades y las aspiraciones de la región. Lo que vimos en Los Ángeles fueron comunidades que tienen orgullo tremendo en lo que han construido en Estados Unidos, pero también un orgullo tremendo en sus países natales. Y queremos utilizar ese dinamismo de esta ciudad de Los Ángeles para darnos ideas de los temas que vamos a tratar. Por su parte, los representantes de la comunidad latina que asistieron a estas reuniones agradecieron el interés que ha mostrado el gobierno del presidente Biden para involucrarlos y buscar el apoyo para sus países de origen. De verdad, el enfoque tiene que ser en el pueblo. Hay muchos salvadoreños aquí en Los Ángeles. Nosotros siempre decimos que ese es el departamento 15
del Salvador, con tantos salvadoreños aquí en Los Ángeles. Y ojalá con estas conversaciones podemos comenzar una relación de parte del pueblo del Salvador aquí en Los Ángeles con nuestro Departamento de Estado a nivel federal de los Estados Unidos. Los voceros de la diplomacia de los países que en los últimos años han enfrentado una crisis migratoria reiteraron que también buscarán que este tema sea discutido ampliamente. El tema migratorio va a ser un eje principal, digamos, de esta cumbre. Y por mi parte o por parte nuestra, pues aplaudimos muchísimo eso porque creo que es algo muy importante tener en cuenta en un tema, de una agenda americana, ¿verdad? O de los países del continente, ¿verdad? Es un tema que es prioritario. Bajo el lema Construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo, la cumbre abordará también la seguridad sanitaria tras la pandemia del COVID-19, la crisis climática, la transición hacia energías limpias y el acceso a tecnologías digitales. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Bueno, y es parte de la información que se ha generado acá en los Estados Unidos. La invitación está hecha para que el próximo fin de semana también nos pueda sintonizar en punto de las 8:30 de la noche por la señal de Canal 12. Con esto retorno hasta los estudios principales. Un fuerte abrazo. Gracias, Ernesto. Gracias por tu información. Nosotros así vamos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos. El 12 va con vos. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Día a día escuchamos historias sobre la suerte de migrantes que son buscados por su familia. Minor Downs Bravo salió de su casa de habitación en la comunidad Guasayamba, en el municipio de Río Blanco, en el departamento de Matagalpa, el pasado 10 de febrero, junto a 2 primos y 2 conocidos más, rumbo a Estados Unidos. Durante el viaje, Downs presentó complicaciones médicas. Ellos nos cuentan pues que ya cuando iban en el trayecto, en el camino, pues él se enfermó, él estuvo en Monterrey, estuvo bien enfermo, se dicen que a lo mejor le dio el COVID, en parte dicen que se desmayó. Al coyote le pagaron $4,000 por llevarlo. Su hermana Ángela Downs tiene más de un mes de no saber nada de su hermano. La última comunicación que tuvo con él fue el pasado 27 de febrero, cuando éste le comunicó que iba a cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Como a las 6:30 de la tarde más o menos, y me dice pues que ya no le sigue escribiendo porque ellos iban a salir en la noche para el río a entregarse a inmigración. Ya desde ese entonces nosotros no sabemos nada más de él, porque él me dijo, voy a llegar, me dijeron que tenía que llevar los celulares apagados, y entonces eso fue lo único pues que hace de él, pero más nada ya no. Nos dicen pues los que iban con ellos, que ellos le ayudaron a pasar el río, porque dicen que él no pudo caminar, se inflamó, a medio del río dicen que él ya no pudo dar un paso más, y entonces dice que sí lo pasaron, pero lo que sí ellos dicen pues que lo dejaron del otro lado del río, ya en tierra estadounidense, que sí no se entregaron pues juntos porque él ya no pudo caminar y ellos ahí lo dejaron. Pero ellos nos dicen pues que cuando ellos se entregaron a inmigración, ellos le dijeron pues que había quedado un muchacho ahí enfermo, y ellos dicen pues que agarraron una ambulancia, inmigración, y lo fue a traer hasta ahí, pues solo Dios sabrá.
Es lo único que sabemos. Esta familia está desesperada y solicita ayuda para encontrar a Minor, quien viajó a Estados Unidos con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus padres. Si alguna persona tiene información, puede llamar al siguiente número telefónico 8257-3296 con la señora Ángela Downs. Xochitl Mendoza, Acción 10. Y la patrulla fronteriza tiene establecido un programa que trabaja con otros gobiernos y organizaciones no gubernamentales para ayudar a encontrar a los migrantes que desaparecen entre la frontera de Estados Unidos y México, informa Paula Díaz desde la frontera de Arizona. Hay 3 llamadas activas. El programa Migrante Extraviado es un componente que estableció la patrulla fronteriza en 2015 para ayudar a encontrar a personas perdidas o desaparecidas en la frontera. El portavoz dijo que de 2019 a marzo de 2022 ha permitido resolver 4.082 casos. Empezó aquí en el sector de Tucson y es un programa humanitario en el cual se enfoca en proveer información a oficinas gubernamentales y oficinas no gubernamentales y trabajando con gobiernos del exterior. El Congreso de Estados Unidos lo estableció formalmente como parte de la agencia migratoria. Desde ese momento se fortaleció y expandió a Texas, California y Nuevo México. Y el Congreso también dio fondos para poder ayudar a encontrar personas extraviadas. Se han implementado torres de rescate y se han implementado tecnología. El programa trabaja con consulados, organizaciones no gubernamentales, las oficinas forenses, el 911 de México y otras agencias de la ley en Estados Unidos. Directivos de organizaciones fronterizas afirman que les abrió una puerta para conseguir ayuda de la patrulla fronteriza. Realmente es un programa increíblemente importante porque hizo una diferencia muy grande y había un tiempo que realmente no había ningún lugar para acudir a ayuda para las familias. Los migrantes perdidos deben llamar de inmediato al 911. Las familias con un ser querido desaparecido deben contactar a los consulados para que el programa active una búsqueda. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Migrantes que están a punto de cruzar la frontera hacia Estados Unidos se enteran de las fuertes medidas que el gobernador de Texas adoptó para responder al mayor flujo previsto en la frontera debido a la derogatoria del Título 42. Los 3.000 migrantes que viven en un campamento improvisado de Reynosa y que tienen como meta llegar a Estados Unidos se han enterado de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha desplegado militares para contrarrestar un flujo masivo de migrantes. Más riesgo en todo, irse a lugares más largos. Y sobre todo, pues, se los hace más difícil la pasada. Con el artículo 42 que ha puesto la ley el presidente John Biden, es bueno, pero que los ayude. La Guardia Nacional de Texas realiza ejercicios antimotines en varios puntos de la frontera para responder a las incursiones migratorias masivas que las autoridades estatales prevén luego del anuncio del presidente Biden de poner fin a las expulsiones por el Título 42. Estamos esperando para que los den un reentre, para entrar a Estados Unidos a trabajar. Pero el gobernador Abbott tiene planes de enviar directamente a Washington en autobuses a los migrantes que crucen de manera irregular. Los enviaremos al Capitolio de los Estados Unidos, donde la administración Biden podrá abordar de manera más inmediata las necesidades de las personas a las que les permite cruzar nuestra frontera. A un año del lanzamiento del operativo Lone Star, los esfuerzos de las agencias tejanas han permitido la detención de más de 225,000 migrantes. Lo están tratando como un delincuente y la verdad que uno no es delincuente. Mientras tanto, Eduardo y su hija pequeña seguirán esperando en Reynosa. No quieren regresar a su país porque creen que la Unión Americana podría ofrecerles un futuro mejor. Le quitan la oportunidad a alguien que quiere cruzar al otro lado, no a hacer vandalismo, sino a trabajar. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Y la inflación ha afectado considerablemente la economía de los guatemaltecos radicados en los Estados Unidos. Tenemos este informe del periodista Omar Vázquez. La crisis migratoria en la frontera entre México y los Estados Unidos, debido a la gran afluencia de migrantes que intentan conseguir el sueño americano, parece no terminar. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado. El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo.
es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue. Pero aparte de los peligros y la casi nula posibilidad de lograr cruzar, hoy en día hay que sumarle la inflación récord reportada en el país del norte, la cual está alcanzando los índices más altos en los últimos 40 años. Y es que aunque el alza en el costo de los principales productos básicos afecta a los estadounidenses, los guatemaltecos radicados en ese país sufren aún más las consecuencias de la inflación. Ya hoy es más difícil. A la época que estamos viviendo ya todo el consumo ya es más diferente, es más carísimo, vivir aún para vivir, todo es difícil. No es como le cuentan a uno en Guatemala o en el tiempo que hemos llegado es difícil ya. Yo le recomendaría que se busque siquiera mejor una oportunidad de trabajo en Guatemala, porque hoy en la época que estamos es más difícil. Que no se vengan para acá, que allá les ganas, porque acá está duro, aumentan todo, ¿eh? No alcanza. Antes con $100 uno podía comprar muchas cosas y ahora se va casi en nada. Según nuestros compatriotas, lo que han podido observar es que están pagando cada vez más, por lo que están comenzando a hacer algunos ajustes en su presupuesto debido al incremento desmesurado, principalmente en la alimentación, la vivienda y la gasolina. Cuesta más dura, más cara la vida, lo que es vivienda, comida, todo se ha multiplicado. Las cosas se pusieron demasiado caras, yo creo que el consumo viene siendo el mismo, pero las cosas subieron demasiado precio. Los huevos subieron, las tortillas subieron, el pan subió, todo subió. Aquí en Estados Unidos la situación está difícil, muy difícil, económicamente hablando. La gasolina está por los cielos, por las nubes. Meses atrás, con $30, juliaba mi troca, ahora se van 40, 45 para juliarla. ¿Con la comida? No diga eso, está caro también. Antes un tambo de leche valía como $1, 1.50, ahora vale 5. Todo es gran diferencia la que hay ahora. Aunque los crecientes problemas de la inflación derivada de la pandemia del COVID-19 y agravada por el conflicto ruso-ucraniano han afectado el bolsillo de los guatemaltecos radicados en los Estados Unidos, nuestros compatriotas no dejan de recordar con nostalgia y mucha alegría a sus seres queridos y los momentos vividos en su país natal. Esos días a bañarnos al río. Cuando uno está en la adolescencia, está ahí con mis amigos, con deseos de ir a nadar al río. Eso es lo más lindo, porque aquí hay mucho frío y pasa una gran temporada que uno no puede ni salir de la casa. ¿Qué más extraña de Guatemala? Que yo le dijera, tu esposa. En un informe más para el sur de la frontera, Omar Vázquez. Y la inflación también afecta el envío de las remesas. Un periodo inflacionario jamás vivido en las últimas 4 décadas es la realidad actual de los Estados Unidos. Ante ello, autoridades económicas buscan enfriar la economía a toda costa. Pensaremos y nos preguntaremos en qué puede afectar a Centroamérica, específicamente a Guatemala. Estas formas de enfriamiento van enfocadas en subir la tasa de interés, dirigido a hogares y empresas para que gasten e inviertan menos. Pero ¿de qué forma afecta las remesas que cada año son enviadas? Ponga mucha atención a ello. Bueno, básicamente lo que tiene que ver es que en la medida que la economía estadounidense deje de gastar, deje de consumir o lo haga de una manera más lenta, también serán menores las oportunidades en los mercados laborales, es decir, no habrá tanta demanda por nuevos trabajadores ni aumentos de salario,
lo cual vendría a ser un freno de mano para la capacidad de envío de remesas de los connacionales en los Estados Unidos. Durante los últimos 3 años se ha gozado de una situación en la cual la economía norteamericana ha estado muy al alza y eso ha provocado crecimiento en el empleo y crecimiento en los ingresos laborales. Hay que prepararse para un momento del tiempo, para un periodo durante el cual los ingresos laborales no van a crecer tan rápidamente y las oportunidades laborales van a ser más difíciles de conseguir en los Estados Unidos. Todo esto lo que dice es que quienes hoy reciben remesas en el país deben prepararse para un periodo en el cual probablemente sus connacionales, sus parientes en el extranjero van a tener más dificultades para mantener los niveles que hasta hoy han mantenido. Claro está, junto con todo esto, la migración continúa y probablemente el país siga recibiendo más, pero hay que prepararse para que los parientes de uno probablemente encuentren una situación más difícil en el futuro. Vamos a una nueva pausa comercial, ya volvemos con más Al Sur de la Frontera, en vivo a través de Canal 12. Ya regresamos. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Tijuana se ha convertido en el lugar donde familias y amigos de refugiados ucranianos llegan en busca de sus seres queridos y encuentran seguridad tras escapar de la guerra. Salieron de Ucrania hace 5 días y esa fue una de las cosas que más nos preocupaba, por supuesto. No sabíamos en qué dirección iría la guerra. Chris Hosha se refiere a sus suegros Ludmila y Alek, quienes escaparon de Yarkov en Ucrania. Una decisión forzada por la guerra, explicó a La Voz de América a su yerno, quien viajó a reunirse con ellos en Polonia, desde donde salieron rumbo a Tijuana, en esta su primera salida del país. Tomaron un autobús y pudieron salir de esa manera. Fue un largo viaje por tierra, aproximadamente 12 horas, desde Leópolis hasta Varsovia. Con su vida empacada en una maleta, esta pareja que solo habla su lengua y van camino a verse con su hija en Concord, en el Bay Area, se unió a los casi 2,000 refugiados ucranianos que han llegado a Tijuana en las últimas semanas y para quienes se ha habilitado de manera exclusiva el paso peatonal del Chaparral Pet West. Se está vinculando la autoridad americana con la mexicana y que particularmente va a beneficiar a esta población a través de la habilitación de módulos de recepción de solicitudes en lo que conocemos nosotros como Pet West, y a través de estos módulos se van a poder estar atendiendo a las familias para agilizar su solicitud. Uno tras otro, cada 2 horas, 50 personas están cruzando con la ayuda de voluntarios en ambos lados de la frontera. Entre ellos está Arturo Barraza, quien espera por los refugiados ucranianos del lado estadounidense. Los llevamos de aquí al aeropuerto, o si se tienen que quedar aquí unos 2-3 días, los ponemos en la iglesia, tenemos donde quedarse, que se queden. A pesar de que este acceso, conocido como el Chaparral Pet West, ha sido habilitado para recibir a los refugiados ucranianos, las autoridades de los Estados Unidos aún no confirman que este podría ser abierto en su totalidad después de que se elimine el título 42 a finales de mayo. Celia Mendoza, Voz de América, Tijuana, México. Ahora vamos a Colombia, donde en los últimos meses se ha incrementado la afluencia de venezolanos que pasan desde Necoclí a la peligrosa selva del Tapón del Darién buscando llegar a Estados Unidos. La gente trata a uno muy bien aquí en Necoclí, aunque es frontera, pero trata bien a uno. Y
Bueno, tengo como 3 días que llegué aquí. Él es Leiber Tobar, uno de los venezolanos que como parte de un peligroso viaje para llegar a Estados Unidos se encuentra en el municipio fronterizo de Necoclí para atravesar la selva del tapón del Darién. Cuando pides el americano, primeramente dale gracias a Dios por permitirme haber llegado y segundo, buscar manera de trabajar y ayudar a mi mamá en Venezuela. Las autoridades de este municipio reportan que se ha incrementado el paso de ciudadanos venezolanos quienes caminan por horas hasta llegar a Necoclí. Está cruzando muchos venezolanos. Yo diría que es porque no hay restricción para que ellos pasen, dado que el año pasado no los dejaban cruzar. Entonces, como este año no hay restricción para ellos, entonces ellos están cruzando. En los primeros meses de 2022, unas 2.500 personas han cruzado por allí, una cifra que casi alcanza ya la totalidad de la registrada en 2021, según ACNUR. Están llegando alrededor de 170 o 180 migrantes diarios, están saliendo de lunes a sábado. La cifra de ciudadanos venezolanos cruzando por el Darién está superando a los 30, 40 haitianos que llegan diariamente a Necoclí. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y las remesas se han convertido en el salvavidas de miles de familias venezolanas en medio de una profunda crisis económica y una caída en el poder de la compra. Para muchos, recibir esta ayuda económica desde el exterior marca la diferencia entre comer o no comer. Un 20% de las familias en Venezuela reciben remesas, según un estudio de la consultora ANOVA. El fenómeno comenzó en 2016 con el éxodo de venezolanos que escapaban de la crisis política y económica. El dinero enviado por los parientes en el exterior es un alivio para subsistir en un país donde la pobreza golpea al 95% de su población, de acuerdo con la Universidad Católica Andrés Bello. No es que es mucho, ¿verdad? Pero por lo menos para uno medio. Porque allá puede ser bastante, pero llega aquí no es nada. ¿Para medio qué le alcanza? Para medio comprar cualquier cosita, chicos, un pedazo de queso, una harinita, un granito, algo así, más nada. Ayuda nada más, no me alcanza. ¿Para qué? Para gastos como de comida o pagos de casa, luz, agua, teléfono. El estudio de la firma ANOVA reveló que los migrantes envían a sus familias en Venezuela un promedio de $65 por mes. Esto es muy heterogéneo porque las familias más pobres reciben mucho menos y las familias un poco más ricas en la distribución del ingreso reciben mucho más. Y eso depende un poco también de la naturaleza del migrante, porque mientras más capital humano, más experiencia laboral, mejor se insertó en el mercado laboral externo el migrante, más está en capacidad de mandar más plata, ¿no? En opinión del economista Omar Zambrano, estos aportes económicos impactan directamente la tasa de pobreza de cada hogar. Las remesas entran a mejorar un poquito la situación de la distribución del ingreso, porque como son más importantes para los más pobres, vienen a aliviar un poquito esa desigualdad. En el año 2021 se enviaron a Venezuela cerca de $3.500 millones en remesas, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, lo que representa un 5% del Producto Interno Bruto del país. Una cifra que aún está lejos de igualar a naciones como Guatemala y El Salvador, donde las remesas alcanzan entre 15 y 25% de la actividad económica respectivamente. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y un total de 86,000 niños venezolanos que ahora viven en Colombia no han podido tener acceso a educación formal. Es grave. Sin embargo, la solución llega de la mano de algunas ONGs que se unieron para diseñar programas y espacios improvisados. Él es Miguel Cromoto, un niño venezolano que con tan solo 9 años hoy agradece poder aprender a leer y a escribir fuera de su país. Me gusta cuando ponen la tarea, cuando escribimos, cuando coloreamos, la tarea que nos pone la seña. Uno a uno se van sumando las decenas de niños, niñas y adolescentes migrantes que llegan con sus familias al Centro de Atención Integral, ubicado en La Guajira, justo en la frontera norte entre Colombia y Venezuela. Están prestos a oído a su profesora. Cada vez que ella da dicta una actividad, ellos
ellos la hacen, de verdad que sí, la hacen con bien cariño y con amor. Así. Este lugar permite que los pequeños venezolanos y colombianos repatriados y que se encuentran en estado vulnerable tengan la oportunidad de tener una vivienda, comida y un sistema de aprendizaje similar al de un colegio. Todo gracias a un trabajo articulado de múltiples organizaciones no gubernamentales como Save the Children Colombia. Jugamos un papel muy importante para los niños y niñas migrantes en este centro de atención integral y es atender sus necesidades educativas. Recibimos los niños aquí en edades etarias de 9 a 11 años, donde le brindamos la atención académica bajo la estrategia de numeracy y literacy. Esto lo realizamos todas las semanas, los niños están acá aproximadamente un mes. Aprendizajes que se reflejan en cada uno de los pequeños que pasan por este lugar y más allá de las letras van forjando sus sueños y esperanzas. A estudiar, a sumar, a restar, a colorear, muchas cosas me encantan. Proyectos como estos son apoyados por gobiernos como el de Canadá, que a través de su embajada en Colombia le apuestan al futuro de niños, niñas y adolescentes venezolanos, ahora radicados en este país. ¿Quién es como tu maestra favorita? La maestra Jennifer. Colores, risas y cantos hacen parte de estos espacios estudiantiles que regresan a los niños a su pasado, a recordar su época de escuela en Venezuela y los anima a hacer nuevos amigos, como José, de 11 años, quien llegó de Maracaibo hace un poco más de un mes. Hacer ejercicio con la profe Jennifer, aprendió los números, el abecedario. Pero no solo los niños están agradecidos con esta iniciativa. Padres como Luzneli Hernández resaltan hoy la labor de Save the Children Colombia por la educación primaria que le brinda a sus hijos, quienes salieron de su natal Venezuela sin saber el rumbo que tomarían. Ahora siente que encontraron una nueva esperanza de vida. Que sigan con esa humanidad que tienen, ese apoyo, de verdad que ha sido incondicional. Tengo mi mente ocupada y es lo que a mí me gusta. Me gusta estudiar, me gustan los estudios, entonces me ha gustado estar aquí porque tengo mente que me han enseñado muchas cosas donde yo no sabía. La ONG Save the Children Colombia espera que este proyecto pueda impactar más de 30.000 niños y adolescentes venezolanos y colombianos repartidos en todo el territorio colombiano. Jair Díaz, Voz de América, La Guajira, Colombia. Así nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado este domingo. Recuerden su cita a partir de las 8:30 de la noche por Canal 12 al sur de la frontera. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.